Arrancamos entonces. Dale. Buenas tardes, gente, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Estamos bien ahí? Sí, Estamos. sí, se ve. Bueno, bueno, voy a empezar entonces con lo primero total es más general y si se sigue sumando gente, no hay problema. Bueno, lo que vamos a ver hoy son enfermedades parasitarias en pequeños rumiantes en Patagonia. El tema es enorme, por supuesto, la idea no es cubrirlo todo, ni mucho menos, sino contarles lo que pensamos que es más relevante y actual para que tengan en cuenta. Por supuesto, si alguno de ustedes tiene algún interés particular en alguna de las enfermedades que vamos a ver, escríbame sin ningún problema después y yo le puedo mandar más material. O sea, podemos ampliar cualquiera de las enfermedades que nombremos acá, porque como dijimos el otro día, vamos a focalizar solo en dos muy grandes, pero solo en dos. Y otra cosa, antes que me olvide, tengo en cuenta que hay muchos agrónomos y entonces intenté no pasar por algo, no dar por sabido algo que no tienen por qué saber, pero si se me escapa algo, por favor, frénenme y díganme qué es eso y no me dejen seguir sin entender algo, por favor. Bueno, esto es el contenido de toda la presentación de hoy. Por un lado, vamos a ver endoparásitos. Vamos a ver dos, solo una pasada general por nematodes gastrointestinales que producen gastroenteritis verminosa y fasciola hepática. Ahí nos vamos a detener mucho más. Y después, cuando veamos ectoparásitos, vamos a ver tres, que les diría que son los más importantes, aunque por supuesto también hay muchos otros, que son pediculosis, melofagosis y sarna ovina. Y en todos los casos vamos a incluir el tema de resistencia antiparasitaria. Entonces, cuando hablamos de parásitos internos, en pequeños rumiantes en este caso, pero en realidad en cualquier especie, podríamos pensar por qué son tan relevantes o por qué tenemos que prestarles atención y es por las pérdidas que causan. Algunas son muy fáciles de percibir, por ejemplo, cuando causan una mortandad o cuando tengo un decomiso de un órgano, y otras en realidad nunca me doy cuenta, salvo que lo mida, como esas pérdidas de peso no evidentes o pérdidas en la producción. Si tuviese que listarlas, podría decir que, bueno, desde lo más grave como una mortandad, disminución en la ganancia de peso, disminución en la producción de lo que sea, en este caso lana, carne, leche, más tiempo de permanencia de los animales hasta llegar al peso de faena, o sea, aumentan mi costo de producción porque tardo mucho más tiempo en llegar al peso que si no está parasitado o tiene un nivel de parasitosis menor, lo alcanzo antes. El decomiso de órganos en mataderos y lo que se engloba como costos de tratamientos no solo incluye el costo del producto, o sea, el producto antiparasitario que en otra época era bastante accesible, hoy es carísimo en general. Hay algunos antiparasitarios que son muy caros y otros más o menos, pero todos tienen un costo significativo. Em, por supuesto, es el costo que se ve directamente. Uno va a comprar y tiene que gastar en antiparasitario, pero después hay muchos otros que no se tienen en cuenta, que también tienen que ver con la aplicación de los tratamientos, que es la contratación de gente en caso que haga falta, los movimientos de hacienda, las instalaciones y el mantenimiento de las instalaciones, el instrumental, bueno, los accesorios que necesito, como tiza, pintura, bueno, todo lo demás que sabemos que hace falta cuando hacemos algún tratamiento de animales. Todo eso es el costo del tratamiento antiparasitario más allá del producto. Una mención solamente a nematodes gastrointestinales. Los nematodes gastrointestinales
son varias especies de nematodes para los veterinarios que tengan ganas de repasar de la familia Trichostrongilidae. eh, Ostertagia, Nematodirus, Marshalagia, bueno, hay muchísimos que no, ni siquiera los escribí acá porque no es la idea que lo sepan, solamente se los menciono por si quieren recordar, y parasitan a gomazo en general el intestino delgado. Características principales, en Patagonia nos preocupa más que nada en otoño, que es un momento crítico porque hay mayor contaminación de las pasturas, hay presencia de larvas, y en general lo que vemos en esta zona, a diferencia de otros, es que se da por nematovirus y en categorías jóvenes. Ahí puse una foto, esta, del huevo de nematovirus, porque es muy particular. Eh, Ustedes saben que lo que vemos en el laboratorio de los parásitos son siempre sus huevos. Los parásitos adultos viven en el órgano que parasitan, en general intestino. Eh, en el caso del nematovirus, este es un huevo muy grande, mide más o menos 160 micras, que es muchísimo, y tiene esas, se llaman blastómeros, esas pelotitas que hacen que no me lo confunda con ningún otro. Eh, Me parece un huevo lindo, entonces lo pongo para compartir. Todos los otros huevos son con el contenido más uniforme y se confunden entre ellos en general. El nematovirus es muy particular. Em, los animales jóvenes, corderos, borregos, chivitos y las hembras preñadas siempre son más susceptibles a este parásito y en general a cualquiera, pero principalmente, y hablando de gastroenteritis, o sea, de la enfermedad clínica que puede dar la parasitosis, siempre van a ser más susceptibles. De hecho, si en algún momento tengo que tomar muestras para diagnóstico y puedo elegir categorías, yo les recomiendo que elijan las más jóvenes, los borregos, por ejemplo, antes que los adultos, porque al ser más susceptibles también van a tener más cantidad y me van a dar más oportunidad de diagnóstico. Eso después lo vamos a ver un poquito más. Y otro punto importante es que las hembras adultas pueden producir miles de huevos que se liberan con la materia fecal al medio ambiente, al pasto. No vamos a repasar todo el ciclo, pero sí es importante que recordemos que el 95% aproximadamente, entre 90 y 95% de los parásitos de este tipo están en el medio ambiente, no en los animales. Nosotros podemos tener algún tipo de control o de tratamiento sobre lo que está en los animales, pero en realidad lo que pasa es que cuando pastorean vuelven a ingerir estadios infectantes de parásitos que están en el ambiente. En cuanto al diagnóstico, como les decía, los parásitos adultos son los que están dentro de los animales y lo único que nosotros podemos encontrar, bueno, muestreando en un animal vivo, por supuesto, no en una necropsia, es el huevo del parásito. Entonces siempre es una estimación, o sea, la manera que yo tengo para confirmar si un animal tiene parásitos gastrointestinales es haciendo un análisis de materia fecal. Es una estimación indirecta porque lo que hago es ver los huevos y eso lo puedo relacionar con la cantidad de parásitos adultos que puede haber. No es una relación directa, no es que yo digo, bueno, tiene muchos huevos, entonces tiene muchos parásitos, porque eso depende del potencial biótico, de cuántos huevos o la capacidad de poner huevos que tengan las hembras de ese parásito. Hay algunas que tienen un potencial biótico enorme, como la Hemoncus, por ejemplo, que nosotros no tenemos, pero en el norte del país es el que más problemas causa. Y hay otros como el nematovirus, el que veíamos hace un rato, que tiene un potencial biótico bajo. Entonces, no es lo mismo encontrar una cantidad de huevos para un tipo de parásitos que para otros, pero sí, siempre es la forma de diagnosticarlo. El análisis que se utiliza se llama, es la técnica de McMaster, es una flotación, una técnica de flotación, porque lo que hago es concentrar los huevos procesándolos con una solución muy concentrada de cloruro de sodio. Hay otras técnicas donde usan azúcar, es bastante más, hace bastante más enchastre y daña bastante más el microscopio, así que nosotros no lo usamos, pero se los digo para que tengan en cuenta que también puede ser. Cualquier solución que haga que los huevos se concentren serviría. Para nosotros la que funciona es la de flotación que se hace con solución salina, es una solución saturada con sal. Entonces, se toma la muestra de materia fecal en el animal, se lleva al laboratorio, se procesa eh, por
esta técnica de flotación y se utilizan filtros. Se mira en esta cámara, que está en esta foto, que tiene estas 4 piletitas, que se llama cámara de McMaster, y se mira en el microscopio. Una vez que se mira en el microscopio, lo que hago es contar, es una técnica cuantitativa. Es decir, que yo le voy a decir en este caso como laboratorio, le voy a decir al veterinario que trajo las muestras, tal muestra tenía tal HPG. Y HPG son las siglas de huevos por gramo. Le voy a decir cuántos huevos por gramo había en una muestra o en un lote de muestras. Es cuantitativa, a diferencia de otras que vamos a ver después, que es cualitativa. Es decir, hay otros análisis donde el resultado va a ser positivo o negativo. ¿Tiene parásito? No tiene parásito. En este caso le decimos qué tiene y cuánto tiene. Acá, bueno, solo por contarles, en esta foto donde están los huevos, están los 3 grandes que no les puedo decir por esta foto si es Ostertagia o Trichostrongylus, puede ser cualquiera de los dos, podría ser, bueno, todos los de esta familia se parecen, salvo que sea Trichuris, Nematodirus, y los chiquititos que están arriba, esos 3, son coccidios, que no se ven acá, pero solamente se los digo para que vean la diferencia de tamaños, ¿no? Los coccidios son muchísimo más pequeños. Esto lo pasé bastante rápido porque, esto quiero decir, perdón, lo de parásitos gastrointestinales, porque es importante al menos contarles los conceptos muy básicos, pero no nos vamos a detener en este tema. Lo que quería sí que se lleven es las cuestiones generales y el diagnóstico. Pero les repito, cualquier otra duda que tengan sobre esto, me lo dicen. Entonces vamos directamente a fasciola hepática, que es un tema que varios de ustedes mencionaron o si no mencionaron, mencionaron que trabajan en lugares donde hay canales de riego, entonces asumo que van a necesitar esto. Y es un tema bastante, no diría complicado, pero tiene muchas partes, así que vamos directamente ahí. El agente productor de la fasciolosis es la fasciola hepática. Es género y especie, fasciola hepática, que en el país es el único que hay, no hay otra especie de fasciola. Y se la conoce como saguaypé. En general en esta zona se le dice saguaypé, en otras zonas tiene otros nombres, tiene muchas personalidades, pero siempre es lo mismo, es fasciola hepática. Y algo que a veces olvidamos en la costumbre de que estamos hablando de ovinos, caprinos, en este caso, mucho de bovinos también en otros, algo que no tenemos en cuenta es que es una zoonosis. De la misma manera que afecta a los rumiantes, a los equinos y a otras especies, también nos afecta a nosotros. En estas fotos vemos en la primera y con un papel milimetrado abajo como para tener una estimación del tamaño, en este caso es más o menos 4 centímetros, es una fasciola adulta. Dicen que tiene forma de hoja, con imaginación quizás puede ser, hoja de laurel hasta se describe, pero bueno, siempre es así, es chata y tiene esta forma. Y en la forma adulta se ve como el borde más oscuro y el centro un poco más claro, como se ve acá. En las formas juveniles que tienen una forma parecida, son más bien blanquitas, más translúcidas. Es mucho más difícil de ver, pero tiene una forma parecida, siempre la voy a ver así. Y en esta foto está el huevo. El huevo también es bien grande, mide 120, 140 micras, que es un montón, 140 les diría. Yendo a los síntomas, hay que tener en cuenta que son súper inespecíficos. Eso es algo que no nos ayuda en el diagnóstico. En general, tiene los síntomas que causa el mal funcionamiento del hígado, porque la fasciola parasita siempre el hígado. Y estos síntomas son pérdida de peso, anemia, debilidad. El daño hepático es muy, muy evidente, pero bueno, lo tengo que ver, ¿no? O sea, si justo ven una faena, un hígado dañado por fasciola, y mucho más si tiene fasciola, eso ya va a ser muy evidente, pero no es algo que yo pueda ver, y digo, en un animal vivo. Donde sí se ve, ya les digo, es en la faena, son los decomisos,
y es causa de comiso en el frigorífico. Por supuesto que eso no es apto para consumo. No es apto para consumo porque está parasitado y porque es asqueroso, pero no porque una persona por comer hígado se contagie. Esto lo aclaro porque a veces hay mucha confusión con esto. Si yo me como un hígado con fasciola, lo que tiene el hígado, que es distintos estadios de fasciola hepática, eso no es lo que contagia. Lo que contagia lo vamos a ver después. Eh, por supuesto que nadie en su sano juicio se va a comer eso, pero lo aclaro porque se decomisa, pues no es apto para consumo, pero no porque sea lo que contagia. Bueno, también vemos mala condición corporal siempre y en ovinos, mortandad. Y aclaro que es en ovinos porque es en la única especie que se ve esta forma. Es una forma muy aguda de fasciolosis donde hay un consumo muy grande de formas infectantes en poco tiempo, mucha migración de estadios jóvenes en el hígado y una mortandad rápida en ovinos. No llegan a la forma crónica. Em, Algo llamativo es lo que se ve en la foto, que es el edema, como se ve en la papada, donde bueno, no tenemos el problema de tener la lana que nos impide verlo, se ve muy claro. Si nosotros estamos viendo una majada y vemos animales que tienen papada, yo les diría que sí o sí hagan un análisis para diagnosticar fasciolosis, porque es una causa bastante común de la papada, o sea, causa edemas en zonas declives, no solo en la papada, pero ahí es donde lo veo más claramente. El ciclo no es que lo vamos a repasar punto por punto porque es bastante, esto es un esquema simplificado, pero aún así no es simple. Lo único que quería es que nos detengamos un poquito acá para que se entienda lo que sigue. Y lo que vemos acá es un huésped definitivo, que en este caso es un ovino, la fasciola hepática que es esta, parasitando el hígado. Los huevos de fasciola hepática se liberan al medio si caen en un lugar donde la humedad es suficiente, que eso puede ser hasta un charco, no necesariamente tiene que ser una aguada, una lagunita, un canal de riego, puede ser un charco con agua suficiente, ahí ya le alcanza. Em, Del huevo sale, o sea, el huevito tiene como un opérculo, como una tapa, sale el miracidio que nada hasta encontrar el caracol. Una vez que encuentra el caracol, que es el huésped intermediario, sí o sí tiene que haber caracol, porque si no hay caracol no se cumple el ciclo, pasa por distintos estadios evolutivos y lo que no importan, acá lo que dice abajo pasa por, crece y se reproduce muchísimo. Sale el caracol, esta forma que se llama cercaria, tiene una colita que nada y se enquista en el pasto. Cuando se enquista en el pasto, que se llama metacercaria, esa es la forma infectante. Entonces, si ese pasto lo consume un ovino, un bovino o nosotros, todo vuelve a empezar. Ese es el ciclo. Lo simplifiqué mucho porque realmente es lo único que necesitamos por ahora y recordar o resaltar que tiene dos fases. Una fase acuática, que es la que pinté en azul, y es la que en general consideramos menos, pero es muy importante, que es toda la fase que ocurre dentro del caracol. Y después hay una fase de tierra, que es la que está en este verdecito, que es la fase que ocurre en el animal y es la única en general que miramos, ¿no? Seguro que igual es la única que podemos controlar un poco más con los antiparasitarios y demás, pero es algo similar a lo que les contaba con los gastrointestinales, pero en este caso la parte del medio ambiente que nos importa siempre va a tener agua y caracol. ¿Vamos bien? Sí, te hago una consulta. Sí. Ahí está, te iba a preguntar qué género de caracol eran, qué caracoles eran. Ah, sí, o entonces, ¿por qué viene ahora? Sí. Sí. Bueno, como les decía, el ciclo Marce, tiene... Sí, perdón, yo tenía una anterior. sí, Cuando decís que decomiso un frigorífico, sí.
¿Se decomisa el animal o se decomisa el hígado? Solo el hígado. Solo el hígado porque la fasciola no tiene ninguna otra ubicación, está solo en hígado. Ok, no, sí, eso, pero por ahí se decomisaba todo el... Sí, sí, es buena pregunta, pero no, es solo el hígado. Bueno, entonces, yendo al huésped intermediario, acá hay una foto que sacamos en el laboratorio. Tenemos algo que nos pusimos creativos un día y al papel milimetrado, que siempre lo usamos mucho para sacar fotos y para que se vea bien cuánto miden, se nos ocurrió cortar cuadrados y plastificarlos. Entonces tenemos esas bases y se los cuento porque si alguien quiere hacer algo con este o cualquier otro bicho, es un buen tip. Plastificar el papel milimetrado y se pone en la base de una placa de Petri. Yo les voy contando estas cosas que por ahí no le interesan a nadie, pero creo que está bueno. Bueno, ahí entonces ven el tamaño que tienen los caracoles, son bastante pequeños, los podemos encontrar desde 2 milímetros hasta 1,2 más o menos, 1 centímetro, los más grandes. Los que más frecuentemente vemos miden más o menos medio centímetro, pero se puede encontrar en ese rango. Y son, bueno, así como se ven en la foto. Una vez que se hacen el ojo, que los encuentran y que los identifican, eh, pueden confiar en que lo que encuentran es limnea. Pero el hacerse el ojo lleva un tiempo porque se puede confundir con algunas otras cosas. Lo que quiero decir es que se encuentran, se identifican, pero requiere un poquito de práctica. Solo eso, no es que no es difícil ni nada del otro mundo, pero sí requiere de caminar bastante, juntar bastante, llevarlo, mirarlo a la lupa, decir, ah, este es, este no, guardar muestras. Solo eso. Y estos son los lugares que más les gustan, los lugares encharcados, canales de riego. Este es un canal de riego que ahora les voy a mostrar un poquito más. Este, ese que habla, que los dejé para que lo escuchen, es Raúl, que trabaja con nosotros, que encontró este lugar. Estábamos buscando caracol, este es Raúl, buscando caracoles, esto es en Las Lajas, y encontró este lugar que yo nunca en la vida había visto ni volví a ver semejante cantidad de caracoles. Era como el Disney total de los caracoles. Había, pero millones. Nunca, por suerte, se ve así, pero es la forma en la que lo van a encontrar, porque uno lo ve en la foto todo lindo, todo prolijito, pero después van a los barros y no se ve nada, y no se ve mucho porque es así, se mimetizan un montón. Bueno, en cuanto al diagnóstico, lo mismo que les decía para gastrointestinales, vale para fasciola. Lo que vamos a ver es el huevo. Vamos a tomar muestras de materia fecal y vamos a hacer un análisis. En este caso, miren cómo es el huevo, a diferencia de los otros que tenían cámara de aire, estos son todos compactos, grandes, pesados. Entonces, la forma de concentrarlos es por sedimentación, no por flotación. En esto no intento que floten con una solución salina, intento que queden todos abajo. Entonces, bueno, el método de diagnóstico o el análisis se llama método de sedimentación-filtración. Se utilizan estos vasos cónicos, se van haciendo diluciones sucesivas y filtrados hasta filtrarlos por una malla bien finita que tiene 120 micras. Y esto del medio es como se ve en la lupa en una placa de Petri. No sé si los van a llegar a identificar. ¿Ustedes ven la flechita cuando yo la muevo? Sí, ¿no? ¿O no? Sí, sí, se ve. Bueno, entonces voy a marcar acá con la flechita, este es uno, ese, acá. ¿Lo llegan a identificar o está difícil? No, se ve. Bueno, si ustedes sacan este huevo este huevo está teñido con Lugol, no es naturalmente de ese color, es un poquito más claro. Se puede teñir con Lugol, con azul de metileno, en este caso es con Lugol. Si ustedes sacan ese huevo de la placa de Petri y lo llevan al microscopio, se puede ver así, que es este huevo que es súper particular y no se lo confunden con ninguno. En realidad se lo podrían confundir con algunos si no estuvieran en Patagonia, porque más al norte de Río Colorado, y Paranfistomum también, que es otro parásito que tiene un huevo parecido. No sé si quizás alguno de ustedes lo habrá visto en otra zona,
Para eso es útil teñirlo con azul de metileno porque se tiñen distintos, pero es con el único que se lo puede identificar y en Patagonia aún no tenemos, por suerte, que se lo puede, perdón, confundir y nosotros no tenemos. En cuanto a la distribución, en Patagonia, acá en este mapita, está, bueno, en realidad está en todo el país, ¿no? Yo, como estamos hablando siempre en esta presentación de Patagonia, puse el mapa de Patagonia, pero Fasciola está en todo el país hasta la línea roja, que es el paralelo 50 aproximadamente. Em, donde más lo vamos a encontrar, sí, es en cordillera precordillera, porque es donde hay más agua, entonces hay más caracoles, pero también lo podemos encontrar más en zonas de sierras y mesetas, estepa, más hacia el este, por aguadas, bueno, por canales también. Hay muchos lugares donde puedo encontrar el caracol, incluso en un ambiente más árido. Pero sí, seguro, donde más les gusta es cordillera. Ahí vuelve. Se cortó, Volví. ¿no? No Ahí sé está. si usted, si estamos. Sí, ahora volvió. Sí, sí. Sin Bien. la presentación, pero bueno. ¿Sin la presentación? Ajá. Va, por lo menos yo no la A veo. ver. Sí, no, la presentación no se ve. No está. Ok. ¿Estábamos ahí cuando se cortó? Sí. Bueno, entonces es creo que mi conexión, porque hoy estuvo rara. Cualquier cosa me avisan, ¿eh? Em, cualquier cosa, alguien llámeme, por favor, si se corta, porque como yo no le doy bolilla al teléfono mientras estoy hablando, por ahí si me mandan mensajes no me entero, ¿sí? Ahora se ve, Em, se escucha bien, Marcela. perfecto. Bueno, entonces les decía, ambientes muy diferentes, o sea, podemos encontrar quizás lo que uno espera es, bueno, si el ambiente es muy húmedo, si tiene ríos, lagunas, canales, va a haber fasciola y si no, no. Pero sabemos que no. Por ejemplo, esta foto de acá arriba es una aguada en Pilcanilleu y acá encontramos también fasciola. También, perdón, caracoles y también fasciola. En definitiva, donde puede estar el caracol, tengo que estar atenta. Y el caracol puede estar en casi cualquier lugar húmedo. Lo que le gusta, para que tengan en cuenta por si lo quieren encontrar, es el agua no estancada, o sea, no ese agua que se va poniendo caliente, eh, con algo de corriente, pero no mucho. O sea, no un río caudaloso. Si hay un río caudaloso, la fasciola la buscan directamente en los remansos del río, estas como desviaciones del río, donde el agua va más tranquila, le gustan los ambientes un poco más tranquilos. Y en cuanto al suelo, no le gusta tanto el suelo pedregoso y sí el del barro, donde se puede eh, meter. El caracol puede sobrevivir de una estación a la otra si tiene un tamaño de mediano para arriba, enterrado en el barro. Entonces necesita ese barro. Todo esto se los cuento por si
alguna vez van y quieren buscar un caracol, por lo menos sepan más o menos por dónde buscarlo, porque si no van a estar muchas horas y no van a encontrar nada. Marce, una Bueno, consulta. sí, El estadio de metacercaria sí. eh, dura mucho en el tiempo, independientemente del clima. En realidad sí depende del clima en cuanto a que es muy sensible a la desecación. Si le da, o sea, si deja de estar cerca del agua y le da mucho el sol, que eso pasa en muchos veranos donde el nivel del agua baja en los bordes de los canales o de los ríos y se secan, ahí se mueren todas las metacercarias, porque a la desecación no se la aguantan. Pero sí se aguantan bastante el frío y los reportes, si vos te pones a buscar en bibliografía, vas a encontrar que duran más o menos un año, de un año para el otro en el medio ambiente. Eso es la teoría. Nosotros en el laboratorio sí hemos tenido... ¿Se cortó de vuelta el audio? Sí, Sí, se cortó Parece de que vuelta. sí. Sí, sí. Alguien que la llame. Es una videollamada de acá. Sí, Ahí le mandé un mensaje. Igual dijo que el teléfono Llamá a no. la Cata porque viste que dijo que no veía los mensajes mientras que estaba en la clase, porfa. Ahí volvió. Ahora comparto de nuevo. ¿Volvió? Digo, volví. Sí. Bien. Entonces, ¿en qué estábamos? En la metacercaria. Entonces, como respuesta, sabemos por experiencia que aguanta 6 meses, por bibliografía que aguanta un año. Ahora, ¿cómo hicieron para comprobar que una metacercaria sobrevive en el ambiente de un año para el otro a nivel experimental? No lo sé, pero sí, sobrevive, es un estadio súper resistente. Bueno, en cuanto a los tratamientos, en general están basados en la administración de antiparasitarios exclusivamente. O sea, una vez que está diagnosticada la fasciola hepática, en el mejor de los casos, o sin diagnóstico como ocurre en general, lo que se hace es dar un antiparasitario. Y este antiparasitario en general es el triclavendazol. Es triclavendazol porque es el único de todos los antiparasitarios que existen en el mercado que actúa contra todos los estadios evolutivos de la fasciola, contra la fasciola más joven, la de mediana edad y la fasciola adulta. Desde que el animal consume la metacercaria hasta que tiene una fasciola adulta poniendo huevos, en ovinos y en caprinos es más o menos 2 meses. Y sabemos que el triclavendazol es el que puede matar a las fasciolas durante todo este periodo, cuando los demás no, algunos son desde las medianas, matan de medianas en adelante y otras solo adultas. Y además pertenece al grupo de los benzimidazoles, que son de los más seguros. Entonces, por todo esto, por supuesto, es el que fue de elección durante muchísimo tiempo. Pero, ¿qué pasó? Porque fue de elección muchísimo tiempo, ya saben qué pasó. ¿Están ahí? Sí, se habrá olvidado Ahora, resistencia. Habrá generado resistencia. claro, resistencia. Ahora cuando no me contestan, no sé si se aburrieron o si se me fue la conexión y no me enteré. Así que háblenme. Bueno, lo que pasa sí es resistencia. Cuando se elige uno y se da durante el tiempo con todo lo que les voy a comentar ahora, en general es el fin previsible. Lo que se hizo fue usarlo durante todo este tiempo, pero sin rotación de drogas, sin diagnóstico previo, sin control post-tratamiento, es decir, se daba o se da, no lo quiero decir en pasado porque se sigue haciendo así, se da el antiparasitario y listo, uno dice, se lo di, lo desparasité.
y a otra cosa, pero nunca se controla. Y como nunca se controla, no me entero si hizo efecto o no. Sin asesoramiento veterinario, por supuesto, el veterinario en general va cuando hay un problema, pero no para llevar un control integral. Bueno, y hay ausencia de métodos integrales de control, o sea, no se considera nada más que el antiparasitario que se da. Esto, como decíamos, llevó a la resistencia que hoy está diagnosticada y después les voy a contar, o ahora les voy a contar un poquitito más. La resistencia, como para refrescar un poquito, es la, la falta de susceptibilidad a un principio activo que el resto de la población parasitaria, digo parasitaria, pero esto mismo sean bacterias en otros organismos, ¿no? En este caso, que el resto de la población parasitaria sí es sensible o susceptible. Esta capacidad de bancar, digamos, el tratamiento antiparasitario y sobrevivir es hereditaria. Por lo tanto, con cada tratamiento antiparasitario que yo doy a una población donde no todos son sensibles, lo que hago es ir dejando vivos a los resistentes. Esos resistentes se reproducen y son cada vez más los resistentes. Si yo no cambio de antiparasitario y sigo usando siempre el mismo, lo que hago es seleccionar cada vez más esa población. ¿Se entendió? Lo quise hacer demasiado corto. Sí, sí. Sí, Bien. sí. Perfecto. Entonces, por eso también la importancia de rotar los principios activos, ¿no? Si yo tengo resistencia a un antiparasitario y lo doy 2 o 3 veces, ya seleccioné un poco esa población que se empezó a ser resistente, pero de repente doy otro principio activo, voy a matar a esa población. Entonces es muy importante esto, ¿no? Tener en cuenta la rotación y no se tiene en cuenta. En cuanto a la resistencia, les cuento la experiencia propia que tenemos en nuestro grupo de trabajo, junto con un equipo grande de trabajo de todo Patagonia, que hace años que venimos haciendo ensayos de resistencia a campo. Es decir, que programamos test de eficacia, donde se usan distintos grupos de animales y se prueban distintos principios activos. Siempre triclavendazol y en general son algunos otros como closantel, clorzulón, albendazol, quizás les suena alguno de estos, pero bueno, el triclavendazol, que es el que, del que estamos hablando ahora, siempre se prueba y también hay pruebas de otros. Se tildó. No de nuevo, decía. Ahí la estoy llamando. Chicos, ¿me escuchan? Sí, Cata. Sí. Sí, Sí.
Sí, sí. Bueno, Sí. me comenta Marcela que se le cortó internet en INTA. Así que va a intentar con su teléfono darle internet para ver si puede conectarse. Bueno, Por ahí, Cata, capaz que le podemos pasar la presentación a alguno de nosotros y ella solo habla. Eso puede ser también, sí, también puede ser. Ahora le decimos cuando entre. Bueno, Marcela, una de las cosas que puede ser, me comentan los chicos, que nos pases la presentación a alguno de nosotros y te la vamos pasando y vos. Bueno, prendamos una velita. ¿Me escuchan y me ven? Sí. Sí, sí. Perfecto. sí, Marce. Sí, se escucha bien, y A se ve ver, bien. buenísimo. Entonces, ¿estábamos acá? Sí. Bien, entonces, bueno, les contaba que la resistencia en realidad está extendida, instalada, y fíjense que en el... ¿Sí? ¿Se escucha? No, estornudé. Pero de paso te Ah, Se escucha bien. pregunto, la gigántica, ¿hay también? ¿Tienen ahí o no? no, acá en el país no. Ah, no está. No, es Perfecto. más que nada de África, Asia, si no me equivoco, pero nosotros solo tenemos hepática, fasciola hepática. Sí. Em, bueno, entonces tenemos, como les decía, en todo el país hasta el paralelo 50 y diagnóstico de resistencia en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, hasta el sur de Santa Cruz, lo cual es, por lo menos, para tener mucho cuidado. Entonces, la pregunta es cómo mantener una producción animal sustentable en el contexto de fasciolosis endémica y resistencia antiparasitaria, porque una cosa es decir, bueno, yo sé que tengo fasciolosis endémica, o sea que hay por todos lados, y esperar encontrarla siempre, pero ahora se nos suma además otro desafío que es la resistencia. Entonces, por un lado, lo que tenemos que hacer es empezar a usar los fasciolicidas racionalmente, o sea, con muchísimo más cuidado, ¿no? Está instalado no solo con fasciola, sino con casi cualquier cosa, y no solo en animales, el dar por las dudas, ¿no? O el dar por dar. Pero en realidad tiene que haber un diagnóstico que justifique su administración. En este punto me detengo un poquito porque hay cierta confusión, no sé si en todos lados, pero muchos productores confunden el uso del antiparasitario y lo usan de manera similar a una vacuna. O sea, hay que aclarar siempre, porque nunca está de más, que el antiparasitario va a matar a los parásitos que el animal tenga, pero no lo va a proteger para el futuro, como si iba a ser una vacuna. O sea, la idea está de que para la vacuna sigo un plan establecido y lo doy con determinado plan y no tengo que hacer ningún análisis antes, doy la vacuna y es una protección a nivel poblacional. En cambio, un fasciolicida lo tengo que dar solamente si sé que tiene un antiparasitario, cualquiera, no solo fasciolicida. Lo doy solamente si sé que tiene parásitos. La administración de la dosis siempre es según el peso en todos los antiparasitarios. Y esto es algo que en general tampoco se cumple. O sea, yo tengo que dar según las indicaciones, porque si doy de menos, subdosifico, no llego a desparasitar, y si doy de más, no solo desperdicio producto, sino que depende de qué producto se trate, también puede ser peligroso, puede causar intoxicaciones, como pasó, incluso con fasciolicidas. Bueno, como ya hablamos, rotar principios activos y hacer chequeos de eficacia o diagnósticos de resistencia. Lo que primero se hace es el chequeo de eficacia, o sea, yo tengo que saber que una vez que doy el antiparasitario, funcionó. Para eso es tan simple como doy el fasciolicida, espero 3 semanas, vuelvo a hacer un muestreo y vuelvo a hacer un análisis. Ese segundo análisis tiene que ser negativo. Si no es negativo, ahí ya puedo plantear un ensayo de eficacia para ver si tengo resistencia y en qué porcentaje.
Después hay varias alternativas de manejo complementarias a la desparasitación que puedo incorporar y eso contribuye a que cuando yo use un antiparasitario esa toma sea más eficiente. Y por ejemplo, podemos mencionar estas tres. Los cambios de potrero luego de la dosificación. Si yo tengo, por ejemplo, un potrero que sé que es muy húmedo, que tiene lugares donde puede haber caracol y que sé que es más riesgoso, desparasito, pero lo cambio a un potrero más seco, en el caso de que tenga potreros, por ejemplo, ¿no? O sea, a veces no se puede porque no hay dónde, pero si tengo dónde, es bueno tener en cuenta que un cambio después de la dosificación es recomendable. Otra medida que se puede tomar es el pastoreo de diferentes especies. Las especies animales tienen distinta sensibilidad a la fasciola. Como decíamos, ¿se acuerdan al principio? Se ve mortandad en ovinos y no se ven otras especies. Por ejemplo, no se ven bovinos y eso es porque los bovinos son más resistentes que los ovinos y los caprinos. Entonces, algo que puedo hacer es primero hacer pastorear una pastura que entiendo que es peligrosa por bovinos y mejor todavía por equinos, que es de las que más se aguantan la enfermedad. No solo se aguantan mejor la enfermedad, sino que consumen una cantidad de metacercarias y eliminan muy pocos huevos. De alguna manera funcionan como una aspiradora. Por eso decimos que si hay otras especies en el campo, las aprovechemos y hagamos pastorear primero por esas especies. Perderemos un poco de forraje, pero menos animales. Y después, muy importante, la identificación de las zonas con mayor riesgo de contagio. Entender cuáles son las zonas que le va a gustar vivir al caracol y buscarlo. Una vez que lo encuentro, puedo ver si puedo hacer algo con esa zona o no. Simplemente puede ser quizás poner un alambre o evitar que en una época de mayor riesgo, que es siempre el otoño, los ovinos o caprinos pastoreen ahí. Después veo qué puedo hacer, pero primero lo tengo que identificar. Acá termina esto, mira, no le puse ningún fin. Bueno, hasta acá llegamos con fasciola. Si tienen alguna duda y quieren, podemos podemos parar para charlar algo que quieran o hacer preguntas antes de seguir con parásitos externos. Tengo una consulta, Marcelo. Sí, Toma de muestra. sí. ¿Qué categoría, cantidad, remisión? Lo que recomendamos siempre es hacer un muestreo de 10 a 15 muestras por lote y por categoría. No es un porcentaje del total la muestra que se toma. Con 10 a 15 muestras vos ya podés tener una idea de cómo está todo el lote. No hace falta que tomes 50 muestras. Con 10 a 15, mínimo 10 y máximo 15, porque no tiene sentido analizar muchas más, ya estás. Pero sí por categoría es bueno, porque vos podés hacer un manejo diferente en las diferentes categorías siempre y cuando estén en distintos lotes. Quizás no tengas que desparasitar a todos. Así que eso es bueno. Lo mismo vale para estos gastrointestinales. 10 a 15 muestras por categoría y por lote. ¿Quedó alguna Marcela, otra? Sí. sí, yo te consulto por los nematovirus. ¿Qué cargas ustedes contemplan ya como una alerta, digamos, para tratamientos cuando hacen los muestreos ahí en la zona, en Patagonia, en los Mira, HPG? sí, no tenemos un número que digamos, bueno, a partir de 200. No tenemos ese número, porque también consideramos en qué categoría lo encontramos, qué época del año es, cuándo fue la última desparasitación, cuándo va a ser la próxima, como que tratamos de, ¿se acuerdan? Creo que fue el primer encuentro que les contamos con Agustín, que en los laboratorios tratamos de hacer el diagnóstico, darles el informe, pero entender la situación de cada campo. Muchos los conocemos, otros no, pero sí preguntamos muchas cosas, por lo menos, como para saber en qué contexto estamos dando ese resultado. El resultado del HPG yo considero que es lo más importante que tiene que tener en cuenta el veterinario para decidir el tratamiento, pero no es lo único, porque no es lo mismo que encuentres un HPG alto, entre comillas, en una hembra preñada en otoño que se le va a venir en invierno, a que lo encuentres en una categoría adulta, no sé, una oveja seca,
cuando falta un mes para la próxima desparasitación. O sea, lo que se hizo hasta el momento y el plan que tienen también lo tenemos en cuenta en cuanto a la recomendación. Siempre la recomendación va a ser dar cuando es necesario, pero tratar de minimizar la cantidad de tratamientos al año. Así que, volviendo al tema del HPG, siempre ten en cuenta que en Patagonia los HPG son muchísimo más bajos que los que se encuentran en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, como seguramente nos va a contar Mercedes Lloveras cuando dé su charla. Para nosotros, por ejemplo, encontrar un HPG de 200 no es tan común como en la cuenca del Salado, donde encuentran 500, 600, 700 y no les llama la atención. Pero bueno, eso es, no sé si más o menos te contesté. Nosotros acá en los que hemos realizado, estaba mirando recién de esas muestras que venía haciendo estos años, que son alrededor de 700 y pico. En general nos encontramos con nematovirus, pero muy poquito, no sé, 10, cosas así. Capaz que no encontramos Ujú. otro tipo de parásitos, pero sí en el HPG no. Y nos encontramos solo con nematovirus en algunos lugares. Pero bueno, cargas muy bajas, o sea, consideramos que son bajas. Como Sí, te digo, no, digamos 5, 10, cosas así. claro, muy poquitos. No, igual yo te dije algo mal. Eso que te dije de 200 y eso, me refiero al HPG total, no solo de nematovirus. Nematovirus siempre encontrás poquito porque el potencial biótico de la hembra es muy bajo. Pone muy pocos huevos por hembra. Entonces, en general, te vas a encontrar menos Nada, que los otros. Pero si vos, o sea, cuando vos haces el análisis, no consideras solo nematovirus, sino el HPG de todos los todos los parásitos huevos. gastrointestinales que encuentres, y ese total es al que me refería yo. Exacto. Eso. Sí, acá también en general las cargas también en general son bajas. Bajitas, También, pero sí, bueno, son siempre población es bajitas. bastante similar. Claro. Y cambia en la época del año también, ¿no? Por ahí en verano encontrás menos, en otoño encontrás más, pero en general siempre son bajas. Los gastrointestinales no son un problema para nosotros como son en otras zonas, porque el clima acá no los deja vivir como en otras, por suerte. Pero la fasciola sí la deja, así que bueno, no tenemos uno, Sí. pero tenemos otro. Una pregunta, ¿Algún? Sí, Marcela, sí. las muestras, o sea, una misma muestra, ¿se puede mandar al laboratorio para hacer tanto HPG como para diagnosticar, por ejemplo, fasciola hepática o hacer, se entiende la pregunta, ¿no? Sí, perfecto, sí. Con una misma muestra, si alcanza la cantidad, por supuesto, nosotros siempre pedimos un puñado, o sea, tamaño puñado, porque a veces cuando uno lee, incluso en los manuales de laboratorio, cuánto tiene que tomar, dice en gramos, 10 gramos, 5 gramos, lo que sea, pero uno cuando está tomando la muestra es mejor imaginarse un volumen, ¿no? Porque no vas a pesar la muestra. Así que un puñado, o sea, el tamaño de un puñito cerrado, por lo menos mío, sobra. Si es un puñado muy pequeño, alcanza para todo lo que haya que hacer. Y si quieren en pesos, son más o menos 10 gramos. Em, con una sola muestra, se toma parte de esa muestra para hacer sedimentación para fasciola y otra parte para hacer HPG. Y después hay otra cosa que se puede hacer, porque el HPG lo que me muestra, o sea, la fasciola me muestra huevos de fasciola. Yo no tengo duda, digo, hay huevos de fasciola, hay fasciola. Con HPG yo puedo decir que hay parásitos gastrointestinales, puedo identificar que hay nematovirus, coccidios, trichuris. Creo que esos son los únicos que no me los confundo con ninguno. Pero después todos los otros de la familia de los trichostróngilus me los voy a confundir. O sea, no puedo confiar en identificarlos por características morfológicas porque no se puede, son muy parecidos. Si yo por alguna cuestión que va a ser un trabajo especial que estoy haciendo en un campo o estoy haciendo un estudio de resistencia y quiero saber cuáles son los géneros, las especies, perdón, y géneros, y todo eso que no va a estar incluido dentro de la práctica común de diagnóstico en un campo, o sea, es un estudio más especial, lo que se puede hacer es cultivo de larvas. Entonces, se toma la muestra de materia fecal, en este caso ya no es a nivel individual como todo se viene haciendo hasta ahora, sino que se hace un pool
Se procesa, se incuba 2 semanas y después se miran las larvas y se identifica si ahí a nivel de género. Ahí esos huevos que eran parecidos van a evolucionar y van a eclosionar las larvas, y las larvas sí tienen elementos que me permiten decir este es uno o este es otro. Pero eso es muy, digamos, a nivel de estudios que en general se hacen para estudio de resistencia, nunca se hacen de rutina. ¿Estamos conectados? Sí, sí. Bien. Por ejemplo, yo si tengo una carga parasitaria en un animal de fasciola, si yo ese animal lo muevo de lote, esa carga no disminuye, o sea, queda igual, a diferencia de otros parásitos que van tirando al suelo, digamos. No sé si te entiendo bien la pregunta. Si vos tenés un animal con determinada carga parasitaria y no lo desparasitas, por más que lo Claro, cambies de lote, no va a disminuir sus parásitos, los que ya tiene. claro, Lo que sí va a pasar es que si lo llevas a un lugar más seco, por ejemplo, va a empezar a incorporar menos. claro, Pero por ejemplo, lo porque que tiene, lo tiene. claro, en la Eso es lo fasciola no, claro, sí, eso decía. bien. Cuando es fasciolosis no le va a bajar la carga al animal, No, no le por va a más que lo bajar. mueva. Claro, por ahí con otros Exacto. parásitos sí. Está bien. Cuando, No, en general con los como- parásitos, cuando vos no desparasitas, sigue viviendo con su carga parasitaria por más que lo muevas. El sentido de moverlo es que o deje de consumir si lo llevas a un lugar donde no hay, o consuma menos si lo llevas a un lugar más seco. está bien. Otra una consulta. Sí, ¿Y en el mercado qué cantidad de principios activos hay que se oferte? mira, para fasciola hepática, los principios activos que vos puedes ir y conseguir, pero bajo muchas formas comerciales y combinaciones distintas, o sea, productos, no sé cuántos hay, un montonazo, productos comerciales. Pero los principios activos son 5. Son triclavendazol, albendazol, esos dos son benzimidazoles. Después tenés closantel, nitroxinil y clorzulón. Esos son los 5 principios activos que se ofrecen en distintas concentraciones, con distintas formulaciones y en distintas combinaciones. En general no sirven para nada las combinaciones. Eso es opinión mía, pero otros le pueden decir otra cosa. Yo creo que no sirven las combinaciones, pero por lo menos en fasciola. Pero sí puedes encontrar eso. En el caso de gastrointestinales, en general son ivermectinas. Si bien hay levamisol, otros benzimidazoles y otros principios activos, lo que se suele elegir siempre, así como en fasciola se elige triclavendazol, con gastrointestinales se elige ivermectina, porque es amplio espectro, es endectocida. Bueno, todavía, por suerte, nosotros no tenemos diagnóstico de resistencia en Patagonia de gastrointestinales a ivermectina, y eso es porque la usamos poco para gastrointestinales, porque no tenemos mucho problema con gastrointestinales. En otras zonas, te diría en el resto del país, hay diagnóstico de resistencia a casi todo menos levamisol. No menos levamisol, pero levamisol tiene, de lo que menos diagnóstico hay de resistencia es de levamisol. Marcela, y Ese- la rotación tendría que ser, digamos, si al año siguiente vuelve a tener los mismos parásitos, le das otro principio activo. Hay varias fórmulas, entre comillas, para rotar. Creo que no importa mientras rotes. O sea, si vos das un año un antiparasitario y al año siguiente necesitas, o a los 6 meses necesitas y das el mismo, o das hasta 3 veces el mismo, por decirte una cantidad, pero después te acordás de rotar, no importa, está bien. Tu fórmula podría ser esa o podría ser, doy 2 veces el mismo y 2 veces cambio. Lo que para mí es súper, súper importante es llevar un registro. Si vos no llevas el registro, después decís, no, desde el año pasado di esto y lo das es como cuando decimos el otro día y fue hace 2 meses. Bueno, tenés esta pérdida de registro si no anotás. Entonces siempre hay que pedir, por ahí no va a ser siempre el veterinario el que le diga
bueno, ahora da esto y ahora da lo otro. El productor va, compra y le da, pero por lo menos que guarde el frasco, que anote. Es una muy buena costumbre porque ahí podemos ver si está rotando o no. Y lo que muchas veces pasa, muchísima, es que el productor entiende que tiene que rotar o tiene idea o escuchó que tiene que rotar los productos, entonces va a la agropecuaria y compra un producto de otra marca, pero con el mismo principio activo, porque no lee qué droga tiene, lee qué marca es. Entonces un día da Facinex y otro día da Biofaciolex y otro día da Triclavendasex y todo tiene triclavendazol. Entonces no rotó nada, pero sí tuvo la intención. Por eso digo que es muy, muy importante cuando charlamos con los productores y cuando les explicamos cómo tiene que hacer la rotación, no solo decirle no tenés que usar siempre el mismo, bla, bla, sino decir, bueno, agarrar un producto, un frasco, y decir, esto es el nombre comercial, es el nombre que el laboratorio le quiso poner a este producto. Pero lo que tenés que ver es que es esta parte, que es triclamendazol, closantel o lo que sea. Bien, pero no hay un estudio de que de cada, no sé, cada 2 meses o cada un año, o sea, no hay algo que indique cada cuánto puede llegar a ser resistencia. Digo, No, ¿cómo sé y cada cuánto lo tengo que rotar? Como, cuando empiezo a ver que la carga parasitaria, por más que lo medico, no baja. Es la única manera que me doy cuenta. si vos, hay varias cosas, si vos desparasitas y a las 3 semanas tomas muestras y ves que son positivas, ahí te preocupás y decís, voy a ver qué pasa. Entonces, te comunicas con el laboratorio y programas un ensayo de eficacia. Con ese ensayo vas a saber si estás desparasitando bien o no, porque por ahí vos veías que las cargas no bajaban, pero lo que había en realidad era un problema de manejo. Tenías mal el instrumental o, bueno, en general eso no pasa cuando lo hace el veterinario, pero pasa cuando no se supervisa muchas veces, o a veces nos equivocamos también, sí, pero digo que es más frecuente. em, Sea un producto, no sé, que está vencido, que está mal conservado, que no está... Estos productos en general tienen, sedimenta muchísimo, cuando no se agitan lo que estás dando es el excipiente. Entonces hay un montón de cuestiones de manejo que pueden hacer que el tratamiento no funcione, pero que no tienen que ver con el principio activo y no tienen nada que ver con la resistencia. Por eso, cuando vos haces el chequeo, lo que estás viendo es si el tratamiento funciona o no, pero tenés que además hacer un chequeo personal, digamos, para ver si cumpliste con todas las pautas de manejo en la aplicación para que funcione. O sea, tenés que de alguna manera discriminar si la culpa es del producto o la culpa es de cómo lo aplicaste. Eso por un lado. Después, con respecto lo que vos me decías de cuán frecuente tiene que ser para, ¿no? No hay ningún estudio que te diga, si vos das con tanta frecuencia por tanto tiempo, este principio activo vas a tener resistencia. Y yo no creo que eso se pueda hacer, porque en realidad no solo depende de la frecuencia de aplicación. Porque imagínate que esto valdría solamente para un establecimiento que tenga animales sin intercambio con animales del exterior. O sea, que la población parasitaria sea exactamente siempre la misma. Si vos tenés un establecimiento, por ejemplo, es lo que pasó en Las Lajas con el primer diagnóstico de resistencia a triclavendazol. Era un establecimiento de bovinos donde nunca jamás entraba un bovino de otro lado. O sea, ellos tenían todo el ciclo, por lo tanto los parásitos que vivían eran de la misma población. Dieron durante 10 años triclavendazol y seleccionaron los resistentes. Pero en general lo que pasa es que sí hay movimientos de animales, con lo cual la cepa no es siempre la misma. Entonces, por más que vos des siempre el mismo antiparasitario, vos vas a estar seleccionando, pero ahí tenés otro factor que se mezcla, que es la dilución de alguna manera de esa cepa. No sé si estoy siendo clara, pero quiero decir que no es el único factor que causa resistencia. Pero bueno, para volver al origen de la pregunta, no hay un estudio que te diga, si vos das cada 3 meses, vas a tener resistencia. Yo te diría por experiencia que si das cualquiera cada 3 meses vas a tener resistencia, pero si vos haces un diagnóstico no vas a necesitar dar algo cada 3 meses. Eso.
Gracias. Gracias. ¿Quieren que sigamos o hay alguna otra duda que haya quedado con Faciola? Yo te hago otra, Marche, Sí, re pesada. no, Ahora no, para cerrar esto, lo de los antiparasitarios. sí. El triclavendazol que es útil para varios estadios del parásito. Si Ujú. yo lo doy hoy, como día cero, digamos, hice el HPG y me dio que había y demás, y doy hoy. Lo debería repetir porque ese animal va a seguir comiendo el mismo lote y va a seguir comiendo la metacercaria. Yo lo debería repetir, si no puedo cambiarlo de lote, ¿cómo lo manejaría? O si doy albendazol solo, que no agarra a todos los estadios. Claro, si Eh, das lo- albendazol solo, vas a matar solo a los adultos. por eso lo debería repetir, no sé, en 21 días, depende del ciclo que tenga. Sí, hay una fórmula que no la tengo acá en estas diapositivas, pero tiene que ver con el periodo prepatente del parásito y el tiempo en que empieza a hacer efecto el antiparasitario para que vos puedas tenerlo en cuenta. Se los voy a compartir después por el grupo porque no lo puse acá en la presentación, pero digamos, tenés una manera de estimar cuál es el tiempo en que tendrías que repetir cada antiparasitario. Ahora, eso valdría para el albendazol, porque vos sabés que estás dejando vivos. Si asumís, es bastante, no sé si la voy a complicar con esto que te voy a decir, pero si vos asumís que la fasciolosis es crónica, es decir, que tiene solamente adultos, puede pasar que vos le des el albendazol y mate todo lo que tiene porque solo tenía adultos. Ahora, si vos repetís esa toma del albendazol, te vas a asegurar de alguna manera que estás dándole tiempo a que crezcan las formas juveniles y estés matando todo. Eso por un lado. Lo que siempre se recomienda es hacer el análisis y listo, no te quedas con la duda. Vos se lo das, a los 21 días haces el análisis y ahí te tiene que dar negativo, suponiendo que haya todos adultos. Hay algunas épocas del año, como por ejemplo, no. La época más peligrosa del año es otoño. Y en otoño lo que pasa es que hace 2 meses que los animales se comieron muchas metacercarias juntas porque los caracoles las liberaron. Por ejemplo, estamos en abril, suponete que estamos en abril. Eh, en febrero o fin de febrero los animales se comieron un montón de metacercarias porque el ciclo del caracol hizo que crezcan las poblaciones, se coman las formas infectantes, les entran las formas infectantes y liberen las cercarias y se hagan metacercarias. Entonces, en abril va a ser un momento donde hay mucha agua, porque es otoño, y tienen muchísima forma infectante. Se van a comer todas juntas, van a migrar todas esas formas juveniles por el hígado y vas a tener mortandades agudas, o sea, muertes por fasciolosis aguda. Por eso es el periodo más peligroso, el otoño. Entonces, si es otoño, yo elegiría siempre triclavendazol. Por supuesto, si no tenés resistencia, pues si no es como darle nada, pero elegiría triclavendazol. ¿Por qué? Porque necesito que me mate los jóvenes, las fasciolas jóvenes. Ahora, si es, no sé, invierno o es otra época, no es esa época peligrosa de otoño que podríamos decir que el peor mes es abril, principio de mayo. Si es otra época, yo puedo asumir que tiene solo adultas. Y en ese caso, el albendazol puede funcionar perfectamente sin necesidad de repetirlo. Pero lo único que me hace salir de esa duda es hacer la sedimentación, el análisis. Genial. Bueno, vamos a ir pasando al otro tema y por favor, si quedan dudas, me las dicen. En realidad, Faciola es un tema que nos podría llevar varios encuentros, pero bueno, había que simplificar en uno. Bueno, entonces vamos a parásitos externos. Vamos a ver, si bien hay algunos más, vamos a ver estos tres, que son sarna, pediculosis y melofagosis. Con énfasis en sarna, o sea, muchísimo más nos vamos a dedicar a sarna, pero les muestro estos tres porque son
Estamos complicados, pero vamos a lograrlo, ¿eh? Espero, tengan paciencia. Bueno, les decía, que viven, son obligados y permanentes porque viven toda la vida sobre su huésped, no tienen ningún momento ni estadio evolutivo en su ciclo biológico donde tengan que estar en el ambiente y más tarde o más temprano, cuando se van de su huésped, se mueren. Bueno, tienen escasa supervivencia, en este caso tienen escasa los tres, piojos, melófagos y sarna. Las poblaciones parásitas son influenciadas por condiciones variables en piel en lana. Esto lo destaco porque no es lo mismo un animal con la lana corta o recién esquilada que un animal con la lana larga. En los caprinos lo mismo, ¿no? Y ni la época del año. Les gusta más el otoño, siempre les gusta más el frío porque el microambiente que se hace en el vellón es más propicio para ellos en invierno. Y como ya les dije, son enfermedades de denuncia obligatoria. Vamos con los piojos un poquito. Los ovinos y caprinos tienen dos clases de piojos, varias clases, pero varios géneros, pero se pueden agrupar en dos clases. Los chupadores, que son los que se alimentan de sangre, son hematófagos, y los masticadores, que son los que se alimentan de descamaciones cutáneas. Esta foto, aunque el chupador, que es este, está fuera de foco, es la única que logré con los dos parásitos juntos. Era un animal que tenía los dos. Tenía un caprino, un caprino en Pilcanilleu. Tenía un piojo masticador, que es este de acá, más redondito, y uno chupador. En general tienen uno u otro, pero pueden tener, por supuesto, los dos, y acá estaba el ejemplo. Y en esta segunda foto son huevitos, liendres. Bueno, no hay mucho que decir sobre el diagnóstico, ¿no? Porque es por observación. O sea, yo tengo que abrir en una línea el vellón y tengo que observar el parásito, que como miden 1,2 mm, 1,5 mm, 2 y algo puede llegar a medir el grande, pues es enorme. No siempre, pero es grande y es oscuro, lo veo. Así que no tiene ninguna otra complicación más que esa. Tengo que hacer un diagnóstico visual. Para eso hay que revisar, sí. Y en cuanto al tratamiento, depende o sea, si es un piojo chupador, va a tener un tratamiento porque al alimentarse de sangre le va a llegar el inyectable que yo le ponga, por eso valen los inyectables. Lo que más se da es ivermectina, también puede ser doramectina, pero siempre es una avermectina y son subcutáneas. En el caso de los piojos masticadores, esto ya no sirve porque no van a chupar sangre, nunca les va a llegar ese principio activo, así que se lo tengo que dar por afuera, vía cutánea. En este caso puedo hacer baños de inmersión, que es el baño donde se mete en el baño, en la pileta, o de aspersión, que es como una ducha, que ahora lo vamos a ver. Y si no, hay productos de aplicación local, que es purón, es la pipeta. No sea en forma de pipeta como la pipeta de perro, pero es esa forma de aplicación, es una línea en el dorso. En este caso, si es la aplicación local, lo que se usa en general son piretroides, cipermetrina o deltametrina, y algunos tienen órganos fosforados también, como diacinón. Yo les nombro los productos, pero no se preocupen por recordarlos ni nada, es solo para que sepan cuáles son. Muestro el baño de aspersión porque no es tan conocido. Este no es un baño de aspersión de los mejores que hay, ni mucho menos, pero es el nuestro, así que hay que mostrarlo, las cosas reales, así que este es el nuestro. Esto es en la estación en el campo experimental, perdón, de Pilcanilleu. Acá está la camioneta, el tanque de agua, y cargada en la caja de la camioneta la ducha, que ahora la van a ver mejor, con las mangueras y la bomba. Entonces lo que se hace es armar una manguita que sale del corral pegada a esta ducha. En este caso está José, el encargado del campo, tirando con una manguerita porque no tenemos un sistema más automático, pero por supuesto que todos los demás sistemas son mejores, pero bueno, este también funciona. Los animales van pasando por acá y se van empapando porque esto tiene muchísimos picos que van tirando el agua con el producto, con producto antiparasitario diluido, con lo cual se hace como una lluvia, una aspersión, y salen todos empapados. Acá se ve
no se llegan a ver a través de esa brumita, ovino. Quise mostrarles este jetter porque cuando uno dice baño, en general se entiende que es baño de inmersión, pero también existen los de aspersión que solo funcionan para piojos y melófagos, que ahora lo vamos a ver también. Solo para esos dos. El melófago, el agente, el género y especie es Melophagus ovinus, no hay otro, es solo ese género y solo esa especie, y es un parásito que su huésped es el ovino. Todos los parásitos, o todos los que vamos a ver, todos los externos, son específicos de especie. Quiere decir que el piojo de la cabra, por ejemplo, el masticador, que se llama Bovícola caprae, solo va a parasitar a la cabra y no a la oveja.